Muy bien, bienvenidos a este curso especializado de inducción al servicio público. Hoy vamos a desarrollar la unidad de aprendizaje gestión de la administración pública de manera general y de manera particular vamos a ver el tema de la Ley 1178 y sus sistemas de administración y control. Vamos a hacer una introducción a esta disposición legal, y para aquello es bien importante que todos podamos comprender cuál es el objetivo de esta unidad. Lo que se pretende es describir las características principales de la Ley 1178, y eso es lo que enseguida vamos a hacer, y los sistemas que lo conforman. Ahí estamos hablando de los 8 sistemas de administración y control. Además, su articulación con la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, que es un otro sistema, tal vez para ser más precisos diríamos un suprasistema. Todo ello en el marco de la aplicación del enfoque sistémico. En otras palabras, esto significa plantear lo siguiente. Vamos a ver las características principales de la ley, las características de los 8 sistemas de administración y control y su relación con el sistema de planificación integral del Estado, pero desde una perspectiva sistémica. Planteado el objetivo, ahora vamos a mostrar el contenido que vamos a desarrollar. Como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, en la primera parte estoy mostrando los aspectos principales de la ley, el sistema de planificación integral del Estado, los sistemas de administración y control gubernamentales, estamos hablando de los 8, ustedes pueden ver a cuáles estamos haciendo referencia. Planteado el objetivo, planteado el contenido, comenzaremos a hacer esa introducción a la Ley 1178. Aspectos principales de la ley. Una pregunta que es frecuente cuando uno habla de la Ley 1178. ¿Qué es la Ley 1178? Para decirlo en términos simples, diríamos, ¿no? La ley es un modelo de administración por resultados. En otras palabras, la ley es una guía de administración de los recursos públicos orientado por un criterio fundamental que es la consecución de objetivos, la consecución de resultados, ¿no? Un segundo elemento que hace a la definición de la Ley 1178. Para la consecución de ese objetivo, para la consecución de esos resultados, lo que hace es establecer sistemas de administración y control gubernamentales que se interrelacionan entre sí y que además estos sistemas se relacionan con el sistema de planificación integral del Estado. Y finalmente, como tercer elemento que hace a esta definición, establece un régimen de responsabilidad por la función pública. Y ahí nos muestra 4 tipos de responsabilidad. Responsabilidad administrativa, ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Entonces, en términos de su definición, vamos a sintetizar diciendo que la ley no es más que un modelo de administración que nos proporciona 8 sistemas de administración y control que se relacionan, además de un régimen de responsabilidad por la función pública. ¿Cuáles son las finalidades de la Ley 1178? Desde la aprobación de la ley allá el 20 de julio de 1990, los hemos ido señalando de manera frecuente en todos los cursos de capacitación. Estas finalidades de la ley están descritas en el artículo primero de la Ley 1178 en los 4 incisos que hacen a este artículo. Para decirlo en términos mucho más coloquiales, diríamos que el inciso A del artículo primero señala como finalidad administrar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Lo que está buscando esta disposición legal es que la administración de los recursos públicos puedan ser administrados de la mejor manera posible, de manera eficiente, de manera eficaz. Llegará el momento donde tengamos que explicar las características de cada uno de estos términos. Una segunda finalidad que hace al inciso B del artículo primero señala como objetivo disponer de información
útil, oportuna y confiable. La idea es generar una gestión transparente. Por eso dice disponer de información, pero que sea útil, que sea oportuna, que sea confiable. En el cumplimiento de esta finalidad asume vital importancia la contabilidad, porque a través de la contabilidad se van a generar los estados financieros, ¿no?, que van a ser base para que las autoridades en sus diferentes instancias puedan tomar decisiones. Va a ser la base de la información para tomar decisiones. Tercera finalidad, que todo servidor público, luego definiremos lo que significa servidor público, asume plena responsabilidad por sus actos. Todos quienes somos servidores públicos somos responsables por lo que hacemos, pero también por lo que no hacemos. Y este nivel de responsabilidad está en función de ¿qué? De tres elementos centrales, ¿ya? La forma, número 1, 2, la consecución del objetivo y 3, la consecución del resultado. Y van en secuencia. Primero la forma para alcanzar el objetivo, pero hay algo más importante que va después del objetivo. Y lo señala de manera textual la ley: los resultados de su aplicación. Entonces, creo que es importante este tema. No es suficiente alcanzar objetivos. Aquí lo importante es alcanzar resultados. Por eso decimos que la Ley 1178 es un modelo de administración por objetivos, es un modelo de administración por resultados. Y finalmente esta cuarta finalidad, inciso D del artículo 1, desarrollar la capacidad administrativa. Hay que fortalecer la capacidad administrativa de los órganos que hacen a nuestro Estado y la administración pública, que es el instrumento principal. 4 finalidades que hacen a esta ley: administrar con eficiencia y eficacia, generar una gestión transparente, que todos los servidores públicos asumamos la responsabilidad por nuestros actos y, en definitiva, es deber y obligación de usted que está mirando, de todos quienes vamos a ingresar o estamos trabajando en la gestión pública, de fortalecer nuestra capacidad administrativa. Una otra pregunta interesante es: ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta disposición legal? Los artículos, en ese orden, 3º, 4º y 5º, muestran los ámbitos de aplicación. El artículo 3º nos dice esto que está en el número 1, todas las entidades del sector público, ¿ya? Forman parte del ámbito de aplicación todas las entidades del sector público. Y diríamos en esta primera instancia, particularmente aquellas que hacen al órgano ejecutivo, ¿ya? A lo que antes le llamábamos el Poder Ejecutivo, ahora órgano ejecutivo. También los otros órganos, estamos hablando del legislativo, estamos hablando del judicial, estamos hablando del electoral, pero en sus unidades administrativas, porque es ahí, a través de esa instancia, que se canaliza el manejo de los recursos públicos. Reitero, el número 1, el artículo 3º, dice en todas las entidades del sector público, del órgano ejecutivo, en todas las entidades del órgano ejecutivo. En los otros órganos, legislativo, judicial, electoral, en sus unidades administrativas, porque es a través de esa vía que se canaliza el manejo de los recursos. En aquellas organizaciones en las que el Estado tiene la mayoría del patrimonio, que es parte de lo que dice el artículo 3º. Y finalmente, lo que señala el artículo 5º, toda persona que reciba recursos del Estado, que se beneficie de subsidios, subvenciones, exenciones o preste servicios no sujetos a la libre competencia, también están en el marco de la aplicación de la Ley 1178. Para ser un poco más precisos, aquellas entidades que están en el marco de lo que dice el artículo 3º y lo que señala el artículo 4º, tienen que aplicar estos sistemas de administración y control. En cambio, aquellas personas que están en el marco del artículo 5º, lo que tienen que decir es qué hacen con los recursos que reciben. Tienen que rendir cuenta de los recursos que reciben.
Ese es el ámbito de aplicación de la Ley 1178. En el marco de ese objetivo, de ese ámbito de aplicación y principalmente de esa definición que planteamos al inicio, voy a mostrar a continuación cuáles son los sistemas que hacen a la Ley 1178. Y yo me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con estos sistemas. Aquí también quiero ser muy puntual, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de administración y control, creo que es importante hablar en principio de lo que significa la gestión pública, ¿no? Y la gestión pública, para que pueda cumplir sus objetivos, ¿ya? Y particularmente el Estado de manera general, necesita de un sistema o suprasistema, que le llamaríamos esto que están viendo ustedes en su pantalla en la parte izquierda, ¿no? Sistema de Planificación Integral del Estado. El SPIE. De eso vamos a hablar enseguida. Que se aprueba a través de la Ley 777 en enero del 2016. ¿Ya? Sistema de Planificación Integral del Estado 2016. En este marco surgen los sistemas de la Ley 1178. Ojo, fíjense, y estamos hablando de la ley de julio de 1990, ¿no? Estos temas que hacen a la Ley 1178 vienen en, diríamos, tres grupos, ¿ya? Un primer inciso, diríamos, sistemas para programar y organizar. Muchos conocen esta terminología, ya que estamos haciendo referencia a lo que significa el proceso administrativo. Y las primeras etapas del proceso administrativo son, pues, planificación, organización. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la ley está agarrando el proceso administrativo y en ese marco nos está planteando estos 8 sistemas de administración y control. Entonces, el artículo 2 de la ley, en su inciso A, dice sistemas para programar y organizar. Y ahí tenemos al sistema de programación de operaciones, 2 al sistema de organización administrativa y 3 al sistema de presupuesto. Ojo, sistemas para programar y organizar. Vamos a un segundo grupo, inciso B, sistemas para que en el marco de esa programación y de esa organización nos permiten ejecutar las operaciones programadas. Y ahí tenemos al sistema de administración de personal, al sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y finalmente el sistema de contabilidad integrada. 4 sistemas que hacen a la ejecución. Y si de enfoque sistémico estamos hablando, tenemos que decir que estos 4 sistemas que hacen a la ejecución, eso lo voy a ir justificando en la exposición, están claramente interrelacionadas con los 3 primeros sistemas que hacen a la programación y organización. Y estos 3 primeros sistemas que hacen a la programación y organización están interrelacionados con el sistema de planificación integral del Estado. Para cerrar el ciclo, inciso C, tenemos al sistema para controlar. Y ahí tenemos al sistema de control gubernamental. Entonces, como verán, la ley nos muestra 8 sistemas de administración y control. Sumado al sistema de planificación integral del Estado, estamos hablando de 9. Y diríamos que estos 9 sistemas hacen a lo que significa la gestión pública, el manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos. Paulatinamente iremos explicando las particularidades de cada sistema. Es importante señalar también los 7 primeros sistemas, vale decir el inciso A y el inciso B, los sistemas que hacen al inciso A al inciso B, tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El órgano rector es el que da el lineamiento en términos de cómo funcionan cada uno de estos sistemas. Si usted tiene dudas respecto de, por ejemplo, el sistema de programación de operaciones, déjeme decirle que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es su órgano rector y tiene una unidad operativa que está exclusivamente relacionada con la implantación, el funcionamiento de este sistema.
Finalmente, el sistema de control gubernamental, que no quiero decir es el último sistema. Ya para fines de exposición se muestra como último. En realidad, con el sistema de control gubernamental, lo que hacemos es cerrar el ciclo. Tiene como órgano rector a la Contraloría General del Estado. Vale decir, 7 de los 8 sistemas tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El último a la Contraloría. Y el primer sistema del que todavía no estoy hablando con mayor nivel de detalle, el Sistema de Planificación Integral del Estado, tiene como órgano rector al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Vale decir que tenemos 9 sistemas y 3 órganos rectores. Los órganos rectores nos dan el lineamiento de cómo funcionan cada uno de estos sistemas. Reitero, la particularidad de cada uno lo vamos a ir desglosando de manera paulatina. Hemos señalado órganos rectores. La pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones de estos órganos rectores? El artículo 20 de la Ley 1178 nos muestra esas atribuciones. Una primera atribución se refiere a aquello que está en el inciso A del artículo primero, y dice emitir normas y reglamentos básicos para cada sistema. ¿Eso qué significa? Aprobada la ley el 20 de julio de 1990, ya, con estas atribuciones incorporadas, los órganos rectores tenían y tienen y seguirán teniendo la atribución de emitir las normas básicas. Si estamos hablando de 8 sistemas, más o menos estamos hablando de 8 normas básicas, ¿no? Más o menos estamos hablando de 8 normas básicas. Esa es una atribución del órgano rector. Una norma básica es como una guía que nos dice cómo funciona el sistema, cómo implantamos el sistema en nuestra institución. Emitir las normas básicas. Segunda atribución, en el marco de esa norma, reitero, la norma es para todo el sector público, la norma es para todas las entidades públicas. En esta segunda atribución, lo que solicita el órgano rector es, lo que define son plazos y condiciones, para que las entidades puedan elaborar sus reglamentos específicos. Vale decir que hay una norma y hay un reglamento. Hay una norma que es para el tamaño de la administración pública, y hay reglamentos que son para el tamaño de cada entidad pública, una más general y las otras más específicas, ¿ya? Entonces el órgano rector en su momento era muy evidente aquello. Emitida la norma hasta tal fecha, bajo estas condiciones, tienes que elaborar tu reglamento. En función de esas 2 primeras atribuciones, lo que hacen las entidades públicas es elaborar sus reglamentos específicos. Cada quien un traje para el tamaño de su entidad pública. ¿Y qué hacen con esos reglamentos? Los derivan al órgano rector para que se pueda dar lugar a la tercera atribución, el inciso C. ¿Está bien? ¿Qué hace el órgano rector con esos reglamentos? Los compatibiliza, los evalúa. ¿Está bien? Compatibiliza, evalúa esos reglamentos específicos. ¿Qué quiere decir compatibilizar? Quiere decir ver que ese reglamento específico responda a la norma básica, en términos de sus principios, en términos de su estructura. Compatibilizar, que el reglamento responda a la norma básica. Y además de hacer una evaluación del contenido del reglamento específico. Una vez que el reglamento ha sido compatibilizado o evaluado, es remitido nuevamente a la entidad pública. Ya eso no dice la diapositiva, pero ese es el trasfondo que existe detrás de todo este proceso. ¿Para qué? Para que la entidad pública, en el marco de esa compatibilización, apruebe esos reglamentos específicos. Y creo que es importante señalar esto, ¿no? Quiere decir que la atribución de aprobar los reglamentos específicos no es una competencia del órgano rector, sino de la entidad pública que elaboró ese reglamento. ¿Quién conoce cómo funciona el sistema en su entidad? La entidad.
Por tanto, es quien tiene que aprobar esos reglamentos. Y finalmente, la cuarta atribución: vigilar el funcionamiento de estos sistemas y su implantación en las entidades públicas. Esas son las atribuciones básicas del órgano rector señaladas en el artículo 20 de la Ley 1178. El marco normativo. Como no podía ser de otra manera, la Constitución Política del Estado es la base, ¿ya? Es la base. Sobre esa base, si bajamos un poco, están las leyes. En este caso diríamos la Ley 1178, aunque aquí tenemos que puntualizar un tema que enseguida lo hago. La ley, sobre la base de la Constitución, las leyes. Sobre la base de la ley están las normas básicas y sobre la base de la norma, los reglamentos específicos. ¿Está bien? La Constitución Política del Estado y la aprobación de la ley es una atribución del órgano legislativo, pero la emisión de las normas básicas son atribución del órgano ejecutivo, en este caso del órgano rector, en su atribución normativa consultiva. Sobre la base de la norma, las entidades elaboran sus reglamentos. Ahí está. Atribución de la entidad, elaborar y aprobar su reglamento específico, que es una atribución ejecutiva operativa. Retomo el tema que decía hace un momento. Dada la pirámide de Kelsen, pues la base es Constitución, la ley, la norma, el reglamento, ¿no? La Constitución fue aprobada en el 2009. La Ley 1178 fue aprobada en 1990. Vale decir que tenemos una ley que fue aprobada antes, por tanto no responde a la Constitución Política del Estado. Por eso es desafío de nuestra gestión pública, de nuestra administración pública, de nuestros órganos rectores, gestionar una nueva ley, por ahí sobre la base del mismo modelo, pero una nueva ley que responda de manera directa a la Constitución Política del Estado. Ese es el marco normativo: Constitución, Ley 1178, norma básica, reglamento específico. ¿Quién es el responsable de la implantación de la Ley 1178 y de los sistemas que hemos señalado? La máxima autoridad ejecutiva. Y el no implantar estos sistemas, el no implantar la ley, puede dar lugar a responsabilidades ejecutivas. ¿Ya? Entonces, diríamos, ¿no?, para ser responsable de la implantación, la máxima autoridad ejecutiva. A modo de resumen, lo que dijimos en esta parte introductoria. Hemos hablado de cuál es la finalidad o cuáles son las finalidades de la Ley 1178. Hemos hablado de dónde se aplica la Ley 1178. Hemos hablado de cuáles son los sistemas que hacen a la Ley 1178. Hemos hablado también de quiénes son los órganos rectores, pero también hemos hablado en la parte final de cuáles son las atribuciones de estos órganos rectores. Señalado yo diría que es el contexto de la ley, correspondería que a continuación, ya en la siguiente parte, comencemos a desarrollar cada uno de estos sistemas. Gracias por compartir esta primera parte y los invito a seguir compartiendo esto que es fascinante en la siguiente parte. Muchas gracias.